Bienvenidos a la sesión 17 del curso Documentación de Comercio Exterior. En esta ocasión vamos a trabajar con dos documentos, el ticket de balanza y la nota de tarja, como medios de registro de información que nos sirven de manera preventiva para el tratamiento de movilización de nuestra mercancía en distintos puntos considerados zona primaria, como almacén y operadores portuarios, aeroportuarios o terminales terrestres. En primer lugar, vamos a hablar sobre el ticket de balanza. ¿Ok? El ticket de balanza, tal como el nombre indica, es la emisión de un documento, forma de ticket, que registra, ¿ok?, a través de una balanza, el peso de carácter oficial que se considera para una mercancía. Este documento, ticket de balanza, se considera una certificación, pero una certificación solamente en cuanto a peso. Esta certificación es emitida en el terminal marítimo, en el terminal aéreo y en el terminal terrestre. Ese peso que se registra en el ticket de balanza, en esa certificación, es de carácter oficial, es decir, es un registro que queda como medio probatorio para el terminal marítimo, aéreo y terrestre, ¿ok? Es un medio probatorio que le sirve al terminal marítimo, al terminal aéreo, al terminal terrestre, para certificar el peso total de la mercancía que ha ingresado a esta zona primaria. Se utiliza en los procedimientos aduaneros con fines de, en este caso, brindar mayor transparencia en la movilización de mercancía. ¿Cómo? Porque lo vamos a comparar con la nota de tarja dentro de unos momentos. ¿En qué consiste este procedimiento? Por ejemplo, como exportador, cuando tu mercancía sale del almacén temporal, del depósito temporal, donde ya pasó el canal de control, sale rumbo al operador del puerto, aeropuerto, terminal terrestre. ¿Para qué? Para ya ser definitivamente exportada esa mercancía, porque ya llegó el medio de transporte. La mercancía sale del almacén en un medio de transporte terrestre, sale en un camión. Ese camión, al momento de ingresar al terminal marítimo aéreo terrestre, al momento de ingresar, tiene que pasar por una balanza en la cual se va a obtener en este caso, el destare del camión, es decir, el peso de ingreso del camión lleno menos el peso de salida del camión vacío. ¿Qué quiere decir esto? El terminal marítimo, aéreo y terrestre, cuando permitan el ingreso del medio de transporte terrestre que trae consigo la mercancía para poder ser destinada, en este caso, a una exportación, va a ingresar inicialmente al terminal marítimo, aéreo terrestre y va a registrarse el peso oficial. El peso tanto del camión como el del contenedor o la mercancía que va sobre él. Y cuando salga este vehículo ya sin carga, se va a tomar también el registro de peso del camión vacío, de modo tal que se va a obtener de manera indirecta el peso total de la mercancía. El peso total de la mercancía. ¿Por qué es importante registrar esta información? Porque el terminal marítimo aéreo terrestre deben certificar que dentro de sus instalaciones se ha recibido mercancía a nombre de tal consignante destinada a ser trasladada con tal medio de transporte, pero mercancía que posee un registro de peso que debe coincidir con el que aparece en los demás documentos. ¿En qué otros documentos? En el packing list, en el manifiesto de carga, en el conocimiento de embarque, en la declaración de TUDAM. Si esto coincide, no sucede absolutamente nada en el terminal. Todo está ok, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si la mercancía que ingresa hacia el terminal es mercancía que no guarda un registro idéntico al que aparece en los documentos? El peso difiere. Automáticamente el terminal marítimo aéreo terrestre reportan esa información a la administración aduanera y les queda como medio probatorio el ticket de balanza, ¿no? La certificación de registro de peso.
¿Esto qué quiere decir? Es una alerta al exportador, es una alerta también para la administración aduanera. Quiere decir que en algún punto de traslado de la mercancía o del local del exportador al almacén o del almacén al terminal, ocurrió algo, ocurrió alguna situación o eventualidad, la cual hizo que el contenido de mercancía dentro de ese contenedor fuera violentado, de modo tal que ahora el contenedor o pesa más porque se ha aplicado el preñado, te han llenado algo que no debía en ese contenedor, o pesa menos, ha habido hurto. Por eso es que este documento, ticket de balance, es una certificación oficial para el terminal marítimo aéreo terrestre. Recuerda que el terminal es zona primaria. Todo lo que ocurra dentro de zona primaria va a ser responsabilidad completa de quien administra esa zona primaria, en este caso el terminal. Para evitar problemas, es que en ese caso el terminal se lava las manos emitiendo esa certificación de ticket de balanza, registrando de manera oficial el peso total de la mercancía que ingresó a estas instalaciones. Si el peso no coincide con la información que ha sido consignada en los demás documentos, automáticamente el terminal tiene que reportar esa información. Y como medio probatorio, como mencionamos, tiene ese certificado de ticket de balanza, el cual registra de manera oficial como medio probatorio el peso de la mercancía que ingresó a la zona primaria del terminal. Aquí ya decide la administración aduanera cuál es el procedimiento que debe seguir. Pero ojo, hemos dicho que si en este caso el registro que se da en el ticket de balanza en el terminal marítimo aéreo terrestre no coincide con la información que se ha descrito en los documentos, quiere decir que algo ocurrió en un momento previo. En este caso, si se trata de una exportación, algo ocurrió al momento de trasladar la mercancía desde el almacén temporal o depósito temporal hasta el terminal. ¿Por qué mencionamos esto? Porque, como dijimos, siempre en zona primaria, el responsable es la administración aduanera o el operador de comercio exterior a cargo de esa operación. En el terminal, el responsable sería directamente el administrador del terminal marítimo aéreo terrestre, si es que no reporta por medio del ticket de balance esta diferencia de peso. Pero ¿por qué podría darse esta situación? Acá tenemos el ejemplo de cómo se llena el ticket de balanza, el nombre de la nave, cliente, el BL, los ítems por BL, régimen al que se somete la mercancía, el producto, permiso, guía, vehículo, ingreso, salida, la cantidad de bultos, el primer peso del vehículo con el contenedor, el segundo peso, vehículo solo, el peso neto, la resta y el número de ejes del medio de transporte. Pero ¿por qué podría darse el caso que en el terminal no ingrese la mercancía con la carga completa o la carga que se ha consignado en los documentos? Ya mencionamos que podía pasar una de dos cosas, o el preñado, donde tu contenedor ahora pesa mucho más porque te han llenado algo que podríamos decir es mercancía que no pertenece en este caso ni al consignante ni al consignatario, o podría ser que ahora pese menos porque ha habido un hurto, un robo. Pero profesor, ¿cómo va a llegar el contenedor en esas condiciones al terminal marítimo? Se supone que el contenedor está saliendo del almacén o del depósito temporal. Y en efecto, el depósito temporal o el almacén temporal también es un operador de comercio exterior que trabaja en zona primaria. Toda mercancía que es consignada en un almacén temporal o en un depósito temporal se encuentra bajo el resguardo de ese almacén dentro de la zona primaria. Es su responsabilidad completa del almacén lo que ocurra con la mercancía. Por ello es que cuando el almacén permite el ingreso del medio de transporte para llevarse el contenedor hacia el terminal, el almacén también toma sus precauciones y emite un documento denominado nota de tarja. Esa nota de tarja se formula en el transportista
el representante o responsable del almacén, y podría estar presente también el dueño o consignatario, según corresponde. Durante la verificación de lo consignado en los documentos de transporte contra lo recibido físicamente se registran algunas observaciones. ¿Qué quiere decir? La nota de tarja la emite el almacén consignando información completa de las condiciones en las que sale la mercancía de ese almacén. Y la información que lleva consigo la nota de tarja debe ser la misma información que lleve consigo el ticket de balanza, de modo tal que el almacén certifica que la mercancía salió con tales características y tal peso, y el terminal debe registrar ese mismo peso y esas mismas características. Caso contrario, si el almacén en la nota de tarja y el terminal en el ticket de balanza manejan información distinta, ¿qué quiere decir? En el transcurso de llevarse a cabo el traslado local de esa mercancía desde la zona primaria del almacén hasta la zona primaria del terminal, ocurrió algo. Profesor, pero ¿no se supone que la mercancía ya salió con un precinto de seguridad? Sí, pero recuerda que los precintos de seguridad sencillamente no te dan seguridad al 100%, se pueden clonar. Entonces, ¿quién sería responsable si la mercancía que salió del almacén sí tenía el registro real, el peso total, y al ingresar al terminal pesaba menos o pesaba más? En este caso, el único responsable podría ser la empresa de transporte local, quien te brindó el flete local para trasladar la mercancía del almacén al operador del puerto. Como contrataste a esa empresa, probablemente por medio del agente de carga, tendrás que, con estos dos documentos, que son medio probatorio, nota de tarjeta y ticket de balanza, ir y reclamar ante la agencia de carga. Profesor, pero me hará caso porque la agencia de carga es un operador de comercio exterior. Sí, porque tú tienes dos medios probatorios, la nota de tarja y el ticket de balanza, que también son documentos oficiales, que certifican información y son emitidos también por operadores de comercio exterior oficiales, registrados y autorizados por la Administración Aduanera y la SUNAT. Así que, con ese medio probatorio de la nota de tarja y el ticket de balanza, tranquilamente puedes solicitar que la agencia de carga se haga responsable. Esto para un proceso de exportación. Para una importación sucede exactamente lo mismo. Cuando la mercancía llega en el buque y es descargada inicialmente en el terminal, se registra un peso. Cuando sale la mercancía, también se registra ese peso. Es decir, cuando viene el vehículo terrestre para recoger el contenedor del terminal, se registra el peso. Y cuando sale el vehículo terrestre con el contenedor encima, se registra el peso, de modo tal que diferencia de ambos me va a dar el peso total del contenedor. Si coincide con los datos que indican los documentos de este cliente, los datos que aparecen en la documentación aduanera, no pasa absolutamente nada. Y el almacén va a estar esperando a que llegue esa mercancía. Pero el almacén tampoco va a ser confiado. Va a registrar el peso de ingreso del vehículo con la mercancía y va a registrar el peso de salida del vehículo. De modo tal que en esa diferencia va a tener el peso total de la mercancía en ese contenedor. Y debe ser el mismo peso que ha reportado el ticket de balanza del puerto, el que va a emitir ahora la nota de tarja del almacén. Caso contrario, igual el almacén reporta esta información. Debido a que incoherencias, no hay transparencia en el registro de peso, no hay coincidencia. Con eso ya el almacén también se lava las manos y dice, bueno, acá ingresó con ese peso. Ahora, si el ticket de balanza que ha entregado al terminal marítimo aeroterrestre dice otra cosa, algo sucedió en el transcurso de trasladar esa mercancía del terminal al almacén. Responsable con quien contrataste el servicio de transporte local. De esa forma es que se juega de manera muchísimo más segura con el ticket de balanza y con la nota de tarja. Y esta es la información correspondiente a la sesión 17. Vemos en la sesión número 18.